Bendiciones para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Que Dios sea bendiciéndoles abundantemente y guiándonos con el poder de su Espíritu Santo a toda verdad. Bien, yo quiero que tratemos un tema a esta hora. Vamos a tratar un tema. En el transcurso de la semana, pues uno está orando y pidiéndole a Dios qué tema tratar porque hay tantas cosas. Y entonces, de acuerdo a lo que uno vive en la semana, escuchando a las personas, uno capta por el Espíritu la necesidad que hay en las personas, en la gente. Viendo por las redes esta guerra de iglesias, ¿no? Hay una guerra de religiones, de iglesias, esta sí, esta no, nosotros somos, estos son del diablo, estos bien. Entonces uno mira la confusión tan tremenda en la que están las personas. Uno quiere, claro, uno quiere al máximo ayudar a la gente al llegar al conocimiento pleno de la verdad, pero la verdad es algo que la gente lo confunde con una cantidad de tonterías, de cosas, iglesias, religiones, credos. La verdad es una sola cosa, la verdad es una sola cosa, la verdad es Dios, la verdad es su palabra. Y el gran problema que hay es que la gente no le gusta estudiar la Biblia. Y hay un velo ahí, claro, uno predica porque uno sabe, como dice la Biblia, entenderán los entendidos, entenderán los entendidos. Pero yo quiero repetir esta noche algo que repito constantemente, óigame bien, ninguna iglesia, póngale el nombre, invéntese el nombre más hermoso, más bonito y más impactante para colocarle a una iglesia que ninguna iglesia es, ninguna organización religiosa es. A la gente se le escapa que la religión es decir, si yo quiero montar una iglesia, vamos a suponer que yo quiero abrir mi organización y la voy a presentar al mundo y entonces yo voy, solicito al Ministerio del Interior y hablamos con ellos, conseguimos abogados para que nos saquen una personería jurídica y nos inventamos un nombre bien bonito, a ver, un nombre bien impactante. Y yo pongo mi iglesia y yo predico lo que me dé la gana en esa iglesia. Yo soy el que la fundé, yo soy el que saqué la personería jurídica, yo hice la inversión, yo predico lo que quiera. Bien, a mí me preguntan que si yo tengo iglesia. Yo tengo una iglesia, soy de una iglesia espiritual, soy de una iglesia que cree la palabra, me entiendo con todo el que cree la Biblia. No importa si está en una religión, en un sistema, yo tengo amigos católicos, hablamos de la salvación con ellos, testigos de Jehová, mormones, hablamos con ellos y claro, compartimos hasta donde podemos entendernos porque llega un momentico cuando el celo por esa organización pone la barrera, el tope y ya de ahí para adelante no podemos seguir. La Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? No en la iglesia, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a explicar eso, a ratos es como complicado. Pero yo quiero que vamos a la Biblia y yo quiero que estudiemos el capítulo 4 de Primera de Timoteo, los primeros versículos. Capítulo 4 y el versículo 1 de Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente, dice el gran apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, es decir, esto es claro, esto no hay necesidad de enredarse tanto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe. Habla de una fe singular, es una sola fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, lo que lo aparta a usted de la Biblia, del conocimiento de Dios, son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bien, esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios se disfrazan con un rótulo de iglesia. Somos la iglesia tal y tal, somos la iglesia esto, somos la iglesia aquella. Pero usted comienza a estudiar la doctrina y enseñanza de esa iglesia y entonces son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros
para comprobar que es un espíritu engañador y una doctrina de demonios. Pues toda enseñanza que no pasa por esta Biblia no es de Dios. Aunque hoy en día las grandes iglesias tratan de hacerle creer a usted que la Biblia no sirve. Cuando una iglesia trata de decirle a usted que la Biblia no sirve, es porque ellos quieren imponer su verdad por encima de la Biblia. Desacreditan la palabra de Dios para acreditarse ellos. Y bueno, una de las iglesias que hace esto, pues tenemos que hablar de ella, qué pena con los católicos. Pero la Iglesia Católica es una de las iglesias que presume, son tan atrevidos que ellos presumen de haber hecho la Biblia. Dicen que ellos hicieron la Biblia. Póngale pues, ¿qué hago a esto? Ellos dicen que hicieron la Biblia. Muchos se la saben de memoria. Por ahí hay un sacerdote, Luis Toro llama a él, que sabe bastante Biblia, pero la manipula, la tuerce, no la cree. Y entonces coge los textos y los acomoda para que digan lo que su iglesia cree, pero la iglesia no se acomoda a Dios, sino que según ellos, Dios se tiene que acomodar a su sistema religioso. Y entonces ahí viene la polémica, porque cuando uno estudia la Biblia, por lo menos yo tengo que tomar una decisión, si creo lo que Dios dice o si creo lo que los hombres dicen. Entonces usted decide. Claro, cada persona, la religión en este momentico es como el fútbol, ¿no? El fútbol es el mismo en toda parte. Por eso es uno de los deportes que tiene más impacto a nivel mundial. Son las mismas leyes, son los mismos reglamentos, en toda parte son las mismas leyes y los mismos reglamentos. Usted ve que el fútbol prácticamente es un idioma, se encuentran chinos y se encuentran árabes, juegan un partido y pueda que no se entiendan en el idioma, pero saben cuando es gol, saben cuando es penalti, saben cuando es tiro de esquina, se conocen las leyes, ¿cierto? Pero pelean por los equipos. Yo soy del equipo tal y tal, yo soy del equipo tal y tal, y yo soy del equipo tal y tal. Bien. En esto del evangelio hay dos equipos, no hay más. Aquí no hay más equipos. Aquí solamente hay los que le creen a Dios y los que no le creen. Por eso el Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio, el evangelio a toda criatura, no religión, no enseñanza de iglesia, no las enseñanzas que se inventaron los papas, los pastores o los curas. Es lo que la Biblia dice. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere se va para el purgatorio y con unos cuantos rezos y misa lo vamos a sacar de allá, o le pide al santo tal y tal, o busque al mediador tal y tal. No. Eso no existe en la Biblia. El que cree se salva y el que no cree se perdió. Pare de contar. No le demos más vueltas al asunto. Dice la Biblia que estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, oiga bien, estos son mentirosos que no tienen conciencia, tienen la conciencia cauterizada. Son tan tremendos estos personajes que uno se los encuentra y cuando uno habla con ellos y debate con ellos de la Biblia, en el caso mío le dicen a uno, eso es verdad, lo que tú estás predicando es verdad, pero nosotros no lo podemos predicar. Son líderes religiosos de iglesias y usted los ve en público y dicen, somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Y en privado a uno le dicen, eso nosotros no lo podemos predicar. Es verdad, pero no lo podemos predicar. Bien. Eso es lo que yo he vivido, en mi estudio de la Biblia. Y entonces, claro, a uno le da afán porque son personas que arrastran cantidades, arrastran millones, son movimientos mundiales, pero están perdidos. Y la Biblia dice que son mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, es decir, usan los argumentos del error con astucia y engañan a los ingenuos. Dice la Biblia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, si seguimos leyendo los versículos que siguen,
el apóstol Pablo está adoctrinando a un joven pastor, a Timoteo, y le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que enseñarle Timoteo a los hermanos? A ver, ¿qué es lo que tiene que enseñarle Timoteo a los hermanos? Pues que van a venir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso lo tiene que enseñar Timoteo. Bueno, algunos le van a decir a Timoteo, como nos dicen a nosotros hoy. Por ahí hablaba con un pastor pentecostal en estos días, y él me dice, es que usted es un resentido, me dice él. Usted es un resentido contra la iglesia. Y yo le dije, bueno, resentido, sí, yo sí soy resentido. Pero le decía yo a él, ¿qué es el resentimiento? A ver, hablemos de resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? ¿Qué es lo que la gente le llama resentimiento? Yo lo robo a usted. Yo lo calumnio a usted. Yo intento destruir a su familia. Yo intento arruinarlo a usted. Yo le deseo la mayor desgracia a usted. Y después, claro, usted se va a enojar conmigo. Y cuando usted comienza a hablar mal de mí, porque yo soy una mala persona, entonces yo aquí me desquito. No, es que ese es un resentido. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso no se llama cinismo? Ahora bien, si yo tuviera resentimiento, ¿hay alguna parte de la Biblia que diga que es pecado sentir resentimiento? Porque yo, por ejemplo, usted lleva su carro, el que tiene su carro, lo lleva donde un mecánico, que a mí me pasó en una ocasión, lo lleva donde un mecánico y en vez de arreglarle el daño al que usted lo llevó, le entrega el carro más desbaratado de lo que llegó cuando usted lo llevó. Y entonces, según el mecánico, si yo lo recomiendo mal, como mal mecánico, entonces yo soy un resentido. ¿Debo de recomendarlo bien? Pregunto. ¿Puedo recomendar yo bien a una persona que no está haciendo bien las cosas? Yo no puedo recomendar bien a una iglesia que engaña, que miente, que roban, que son un fraude en el 100%. Yo no puedo hablar bien de esa clase de personas, porque la Biblia me lo prohíbe. La Biblia dice que si yo soy testigo de algo que vi, de algo que viví, el Señor Jesucristo dice, ustedes son mis testigos, dice el Señor. Ustedes son mis testigos. El Espíritu Santo dice, ustedes van a recibir del Espíritu Santo y me van a ser testigos. Para yo ser testigo de Dios, cuando usted va a ser testigo de Dios, pues naturalmente al mismo tiempo usted es testigo a favor de las cosas de Dios y tiene que ser testigo contra los enemigos de Dios, ¿o no? Cuando una persona lo llaman a un juzgado a testificar por alguien, por decir algo, usted va a defender a alguien, su testimonio automáticamente va a condenar al que está contra ese que usted está defendiendo. ¿Sí o no? Bien, aquí es igual. Si somos testigos de Dios, nos tenemos que parar por Dios, por su palabra y dar testimonio de esta salvación. ¿Debo recomendar una iglesia? Yo vuelvo y digo, es que yo no tengo ninguna iglesia para recomendar, no conozco ninguna. Si usted quiere ir a adorar y servir a cualquiera, vaya a cualquiera. Todas las iglesias son iguales. En todas usted va a encontrar buenas personas y malas personas. Entonces, si yo voy a una iglesia, voy porque quiero tener comunión con Dios, pero para tener comunión con Dios, usted tiene que poner esta Biblia por encima de su pastor, por encima de su líder, por encima de su papa, por encima de todo el mundo, porque el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Los hermanos que están aquí me recuerdan el mandamiento. ¿Cómo es? Y sobre todas, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Su iglesia, su pastor, su religión, no se ponga bravo, yo no tengo la culpa, aquí estamos para dar testimonio de esto, estamos dispuestos a ir donde tengamos que ir para aclarar estas cosas. Entonces no se enojen con esto, no se enojen conmigo, o bueno, y si se enojan es problema de ustedes. Últimamente usted decide si pelea con Dios a su favor o si quiere tener a Dios por su enemigo, es su problema. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.